Hola amigos, hoy en Luis y yo tenemos como invitado al pintor mexicano Pedro Diego Alvarado Rivera, nacido en el seno de una familia de pintores y grabadores, entre los cuales destaca su abuelo Diego Rivera y su tío abuelo Carlos Alvarado Lang. Pero antes de iniciar con esta entrevista vamos a ver una semblanza de nuestro invitado de hoy. Pedro Diego Alvarado es de esos pintores que no han perdido el gusto ni el conocimiento del verdadero significado del oficio de ser pintor. Está consciente de que llegar a serlo requiere tiempo, sobre todo cuando el artista busca desarrollar un lenguaje propio. El primer interés de Alvarado fue la fotografía, pero un día, mientras estudiaba en la Academia de San Carlos, se encontró con los dibujos del gran fotógrafo Henry Cartier-Bresson, quien a mediados de los 70 había dejado de tomar solamente fotografías para dedicarse también al dibujo. En la actualidad, el lenguaje artístico de Alvarado es una mezcla de técnicas, algunas tomadas del Renacimiento y otras de su experiencia y percepción. Lo mexicano, la luz y el color, también elementos artísticos y característicos de su obra. Pedro, gracias por tenernos aquí en tu casa, tu taller más bien, divinas pinturas. Gracias. Están en proceso. En proceso. En proceso. Platícanos, Pedro, tú creciste en una familia de artistas, además tu madre era arquitecta, Ruth Rivera. ¿Cómo influye todo esto en tu vida? Mira, yo recuerdo de muy chico, mi abuelo murió en 57. Sí. Yo nací en 56. Pero sí recuerdo que luego con mi mamá, mi hermana y yo, nos fuimos a vivir al estudio de Altavista. Y en el estudio de Altavista, pues estaban todas sus cosas, todos sus pinceles, todo. Y se mantenía como un santuario, o sea, se cambiaban los petates, siempre estaba sacudido, había alcatraces frescos, ¿no? O sea, sí. Mi madre cuidaba mucho este lugar. Sí. Y era nuestro lugar de juegos al mismo tiempo, ¿no? Era fascinante como niño, los Judas y las calaveras de cartón y todos los pinceles. Entonces me marcó mucho este ambiente, ¿no? Claro. Que había en este su lugar de trabajo durante tantos años. Y pues estas cosas te quedan en la memoria y en el subconsciente, ¿no? Sí. Y luego mi madre, pues arquitecta, pero muy ligada a la cuestión plástica, ¿no? Luego se casó con Rafael Coronel. Y mi padre, mi abuelo pintaba, mi abuelo paterno pintaba y mi padre pintaba también. Entonces como que siempre estuve, como que era una cosa muy natural que alguien se pusiera a pintar, ¿no? Claro. Tú eres nieto del gran muralista mexicano Diego Rivera. Tenías 1 año cuando tu abuelo murió, nos platicabas. Todos conocemos, obviamente, a tu abuelo, el artista, pero ¿qué recuerdos tienen de él dentro del círculo de la familia? Platícanos, Pedro. Pues mira, es como que está muy presente, ¿no? Mi tía Guadalupe Rivera hizo la fundación Diego Rivera. Mis primos Juan Pablo y Diego Julián, hijos de mi tía Lupe, ellos forman parte del fideicomiso, ¿no? Que está establecido en el Banco de México. Sí. Yo pues yo tengo bastante con lo mío, ¿no? Claro. Entonces yo no estoy metido directamente en el fideicomiso o en la fundación, en fin, ¿no? Como que yo me interesa, pues no sé, si acaso promoverme a mí mismo. Claro, ¿no? Ya es suficiente. Sí, pero sí hay una gran presencia, por supuesto. Por otra parte, has tenido oportunidad de ser alumno de maestros como Ricardo Martínez, Gilberto Aceves Navarro y Vladi. ¿Qué enseñanzas te han dejado y qué experiencias has tenido con todos estos grandes maestros del arte, de la plástica? Bueno, mira, con Ricardo, que se portó conmigo muy generoso, yo pues regresando de Francia, en donde mi formación fue más de dibujante que de pintor, pues me dejó estar en su taller. Estuve como 1 año o más de 1 año pintando rincones de su taller. Entonces es un gran conversador, tú lo conoces,
Tiene una Sí. cultura pictórica amplísima y es un gran pintor. Entonces, pues fue maravilloso estar ahí trabajando con él, y ahí fue donde hice mis primeros cuadros, ¿no? Al óleo. Con Gilberto estuve en mi época de estudiante, ¿no? Y realmente era una clase muy interesante, porque él tiene un don de maestro muy especial. Sí. Y era una clase básicamente de dibujo, podías usar tintas o acuarelas y tal. Y decía, miren, yo aquí no los voy a enseñar a dibujar, los voy a enseñar a ver. Y luego a Vladi me lo encontré más tarde en la vida, en 89, cuando hice el mural del Museo Amparo en Puebla. Y me lo encontré en Tepoztlán, yo vivía en Tepoztlán en esa época, en un restaurante. Y le digo, ay, maestro, voy a hacer un mural. Ah, me dice, muy bien, muy bien. ¿Y con qué lo vas a pintar? Y le digo, pues yo lo pinto yo trabajo con tubos de óleo sobre una tela de lino muy bien preparada. Ah, le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque los tubos de óleo son la muerte de la pintura. Le digo, sí. Entonces, ¿cómo lo pinto? Píntalo como lo pintaban Tintoretto y Tiziano, con aceite y con temple de huevo y no sé qué. Y me interesó, obviamente, muchísimo, ¿no? Y entonces dije, oiga, pues me interesa mucho. Bueno, pues ven a mi taller. Él vivía en Cuernavaca y tenía un taller enorme. Y entonces fui a su taller y fue la primera vez que me subí a un andamio, porque estaba pintando una cosa que había que subirse a un andamio. Y no sé, yo estaba por empezar el mural. Entonces estuve como una semana yendo a su taller y ahí me dio los principios de la técnica veneciana, que es una capa de temple de huevo y la preparación del temple de huevo, y luego una capa de óleo y la preparación del medio de óleo, y reforzando todo con un blanco espeso hecho a base de huevo y aceite con blanco litopón. En fin, me abrió todo este universo hacia la pintura, hacia la técnica veneciana, y con eso pinté el mural. Pedro, ¿qué significado tuvo en tu carrera haber conocido a Henry Cartier-Bresson? Bueno, mira, él es conocido como fotógrafo, sobre todo, ¿no? Sí. Es el gran fotógrafo del siglo XX. Con su lente captó pues todos los momentos importantes del siglo XX. Y bueno, él hizo un viaje en 34 a México, donde conoció a mi abuela, a Lupe Marín, ¿no? Y se quedaron amigos toda su vida. Y mi abuela, yo me había empezado a interesar por la fotografía también en mi estancia en San Carlos, y yo me había acercado al taller y empezaba yo también a tomar fotografías. Luego conocí a Graciela Iturbide, conocí a Rafael Loniz y a Álvarez Bravo, por supuesto, a Héctor García. En fin, como que a raíz de conocer a estos personajes me empecé a interesar mucho en la fotografía. Y bueno, pues conocía yo la obra de Cartier-Bresson, claro, ¿no? Pero para mí era un personaje como místico, ¿no? Y entonces un día llega mi abuela de París, y había estado con Henry, y Henry le había dado un catálogo de dibujos, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿qué es este Cartier-Bresson del gran fotógrafo? Dice, no es el mismo, pero ahora hace esos dibujos horrorosos. Que a mi abuela no le gustaba nada. Y yo vi, es más, si quieres ese catálogo, llévatelo, me lo regaló. Y yo vi esos dibujos y me dieron un vuelco impresionante, ¿no? Yo percibí que era la visión de alguien que andaba buscando un instante y que de repente hacía un dibujo en media hora o en una hora o en 2 o 3 días, ¿sabes? Sí. O sea, como esta fuerza, pero alargada en el tiempo, intensificada en el tiempo. Sí. Entonces me interesó muchísimo los dibujos de Henry y las casualidades de la vida. Conocí al año siguiente a su sobrina y a su hermano. Sí. Y me dijeron, cuando vienes a Francia, pues me fui a Francia 2 meses y me quedé 2 años y medio. Fíjate. Y tuve la suerte de trabajar muy cerca de Henry y aprendí a dibujar, ¿no? Qué bien.
Sí. Vamos a un corte comercial y continuaremos conversando al regresar con el pintor Pedro Diego Alvarado Rivera. Bueno, seguimos aquí en Luz y yo platicando con el maestro Pedro Diego Alvarado. Pedro, ¿qué te lleva en la década de los 70 a estudiar física en la UNAM y de qué manera influyó esto en tu pintura? Bueno, yo acabando la preparatoria, en esa época había 6 meses entre la preparatoria y la universidad. Y en esos meses me fui, hice mi examen de admisión a la Esmeralda. Sí. Y me rechazaron. Entonces el director, que era Benito Meseguer, el pintor, dice, oye, no, mira, no podemos rechazar al nieto de Diego, no, entras, ¿no? Entonces entré, pero me topé con un maestro que no le cayó nada bien que yo entrara por eso y que me hizo la vida de cuadritos. Entonces salí harto de la Esmeralda a los 6 meses, ¿no? Y en esa época, muy joven, pues tenía yo que ganarme la vida y me ofreció, fui a dar con un trabajo con el doctor Luis Estrada, que es un físico, y que era director del Departamento de Ciencia de Difusión Cultural de la UNAM. Y empecé a trabajar con el doctor Estrada, con Luis Estrada, y a tener contacto con los científicos, con los astrónomos, con los físicos, con los biólogos, con los genetistas, porque yo organizaba ciclos de conferencia de divulgación científica. Sí. Y bueno, fue un mundo que me empezó a encantar, así el mundo de los científicos realmente, ¿no? Y entonces, bueno, trabajé un año con Luis y luego decidí pues que me quería quedar rodeado de estas gentes fantásticas y me metí a la carrera de física. Ajá. Y me interesó mucho de la física, la astronomía, ¿no? Entonces estuve como 1 año y medio y estuve muy cercano de astrónomos y me interesó muchísimo las teorías del origen de la vida en el universo. ¿Sí? Lo que sabemos hoy es fantástico. Cuando hay una estrella 100,000 veces más grande que nuestro Sol que se muere, su muerte no nada más desprende el calor como le va a pasar a nuestro solecito, que es un solecito sin importancia, digamos, en el universo, ¿no? Sino que si es 100,000 veces más grande, este Sol estalla y son las supernovas. Que todos hemos visto fotos de supernovas, estas formas de nubes y de gases y de miles de estrellas que forman ahí la nebulosa del caballo, en fin, ¿no? Que son y que tienen todos los colores y que son bellísimas. Y es en esa explosión increíble donde se forman las moléculas orgánicas, donde el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno se conjugan y luego viajan por todo el universo. O sea, ahora sabemos que todo el universo está lleno de moléculas orgánicas. Pero, por ejemplo, en el caso de la Tierra, pues llegan a un planeta que está ni muy cerca ni muy lejos del Sol, que está en la zona de factibilidad de vida. Entonces estas moléculas empiezan a evolucionar y se da la vida. O sea, hay vida en este planeta por estas moléculas que llegaron viajando miles de millones de años de una supernova que vete a saber cuándo estalló y en dónde, ¿no? Entonces esto me parece maravilloso, o sea, y para mí es como tan maravilloso como la existencia de Dios, pero llegas a este sentimiento a través de un conocimiento científico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, entonces todos los seres humanos tenemos de estas moléculas, pero todas las frutas también, ¿no? Okay. Y si tú ves la diferencia entre una granada china y un mamey, es maravilloso. Maravilloso. Y son productos del universo, ¿no? Más que son de la tierra y nacen de un árbol o de una enredadera, pero su esencia es cósmica y es universal, ¿no?
Entonces, este sentimiento lo tenían mucho en el mundo prehispánico también, ¿no? Había un respeto inmenso por todo lo que lo que vivía, ¿no? Por los animales, o por los chapulines, o por las calabazas, o por el maíz, que de hecho se consideraban hijos del maíz, ¿no? Sí. De una planta. Entonces, no sé, o sea, como que a mí me ha impactado y ya luego empecé a dibujar con Aceves Navarro y un día dije, bueno, o físico o pintor. Y dije, pues voy a hacer la prueba cómo me siento y cómo me va pintando. Claro. Y ahí arranca mi carrera de pintor. Ya me decidí a ser pintor. Este conocimiento como que me ha permitido como venerar a todas estas. Por eso ves que en mi pintura son pues frutas, verduras, divinas, unos plantas, colores, flores, o sea, sobre todo el mundo vegetal, ¿no? Así es. Hay paisajes, pero bueno, en todos los paisajes hay mundo vegetal también. Claro. Sí. Pedro, ¿qué pasos has tenido que dar para conocer el verdadero significado del oficio de ser pintor? Mira, pues muchos años de trabajo, ¿no? Yo empecé, te digo, mis primeros cuadros eran, bueno, aparte de cuando estaba yo en Europa hice algunos paisajes y algunas cosas así, pero ya donde empieza realmente, empieza en el estudio de Ricardo Martínez. Y yo pintaba sus telas, sus pinceles, su mesa de pintor, o sea, me agarraba yo rincones Sí. y luego después de eso empecé yo con naturalezas muertas. Y esas naturalezas muertas pues sirven como tú las pones y tienen cierta luz y no varían las condiciones, pues son como estudios de laboratorio, ¿no? Como crisoles así que no se mueven. Y bueno, y empecé con naturalezas muertas y me seguí y llevo 20 años con las naturalezas muertas. ¿Y cómo podrías definir toda tu obra, por ejemplo? ¿Cómo podría? Bueno, yo naturalista, ¿no? O sea, de que es una obra naturalista, que siempre parte del natural, ¿no? Sí. Pero también son pretextos, ¿no? Son pretextos de forma, de luz, de color. De tu obra, los críticos, Pedro, dicen que has reestructurado el significado tradicional de la naturaleza muerta, como decías, y el concepto del espacio personal se erige como una visualización del continuum espacio-tiempo. ¿Qué significa esto, Pedro? Bueno, no sé, sí, porque bueno, la naturaleza muerta, que tiene su origen en el Renacimiento, ¿no? Sí. El Caravaggio fue el primero que pintó, que no pintó personajes, sino que pintó un frutero con frutas, ¿no? Esa sería como la primera naturaleza muerta, y ha tenido una evolución, pues no sé, maravillosa. Y la historia de la naturaleza muerta, en el impresionismo se usó muchísimo, y luego después también los bodegones principios del siglo XX, ¿no? Y bueno, y yo, si tú ves, es como una manera distinta, ¿no? de evocar, ¿no? Es una pintura que resulta más moderna por la manera en que está hecha la composición, ¿no? Entonces, cuando habla Greenberg del continuum espacio-tiempo, yo creo que se refiere a eso. O sea, que retomando objetos muy antiguos, ¿no? En el espacio pictórico, logro traerlos a una actualidad, ¿no? Entonces sería el continuum espacio-tiempo. Pedro, ¿cuáles han sido las etapas creativas por las cuales has tenido que pasar? Primero lidiar con los maestros en la escuela, luego ir labrándote un camino, ¿no? Y luego, pues no sé, nunca me he planteado, o sea, acabo un cuadro y bueno, a veces ya tengo algo que me gustó y que va a ser el siguiente cuadro, ¿no? Pero nunca me he planteado yo cambiar mi estilo, sino que hay una evolución que es muy obvia, que lo veo ahora claramente,
Pero esta evolución es como que del hilo sale el ovillo, ¿no? O sea, realmente el trabajo es lo que te va dando los cambios en la visión, ¿no? Sí. Bueno, vamos a un segundo corte y al regresar estaremos con nuestro invitado de hoy en Luz y Yo, el pintor Pedro Diego Alvarado. Continuamos en Luz y Yo conversando con Pedro Diego Alvarado. Pedro, ¿por qué algunos críticos y amigos te definen como un artista solitario? ¿Así te consideras o es una percepción solamente de los demás? El trabajo que yo hago, como que no hay otro pintor que esté más o menos en esta misma tendencia, ¿no? Y porque pues estoy aquí metido en mi estudio todo el día, todo el tiempo. Tengo hijos chicos, entonces sobre todo trabajo en las tardes y hasta tarde en la noche, ¿no? O sea, entonces rara vez salgo, porque cuando acabo aquí a las 11 de la noche, ya lo que quieres hacer es ya dormir. Sí, jalarle la clavija y ya hasta el día siguiente, ¿no? Pedro, platícanos de tu libro, Pedro Diego Alvarado, que recientemente presentaste hace poco en la Ciudad de México, ¿no? Sí, este es un libro que es no es un catálogo razonado, ¿no? Es una selección de obras y es un libro que, bueno, que la impresión quedó muy bien en cuanto al color, que se cuidó mucho y la imprenta que lo hizo aquí en México trabajó de una manera fantástica. Y ya tiene varios textos. Tiene un texto del doctor Greenberg, que vino ahora a curar la exposición, las naturalezas muertas de la exposición de Frida Kahlo, y que es un gran estudioso del arte mexicano, que trabajó con Inés Amor de muy joven, y que fue muy amigo de Guerzo y de Ramos Prida, no sé, muy metido en la pintura de México. Él vive en Dallas y aparte de estar muy metido en la pintura, es psiquiatra de niños en Dallas. Sí. Entonces él escribe un texto, pues no solamente pictórico, sino también dice que para él la niñez y la adolescencia son fundamentales, lo que vas a hacer después. Claro. Entonces se mete mucho en la parte biográfica de mi vida, ¿no? Y luego hay otro texto de un amigo filósofo, profesor de estética, que es Gilles Tiberghien, que da clases en la Sorbona en París y que hace un análisis de mi obra. Otro de Eric Castillo, que es un joven curador brillante y que hace un análisis y me sitúa dentro del panorama actual de la pintura mexicana y de las gentes de mi generación y anteriores, ¿no? Sí. Y otro texto de Luz Sepúlveda, que es doctora en estética y que es una gran estudiosa y que habla también, abarca una parte filosófica de mi pintura y hace un análisis también muy profundo y claro, ¿no? de esto. Y bueno, otro texto de Josué Ramírez, en fin, es un libro que tiene varios textos y muchas obras, ¿no? Qué maravilla, Pedro. Sí. Pero después de este gran libro que hiciste, ¿cuáles son tus siguientes proyectos? Bueno, mira, este libro sí viene a ser así como un capítulo cerrado, el libro en sí, ¿no? O sea, porque me da la oportunidad de ver mi obra. Sí. Y además trabajé mucho con cuadros antiguos, porque hubo que corregir los escáneres en la computadora, luego hubo que cuidar mucho la edición. Y entonces estuve viendo muchos cuadros míos de mucho tiempo. Y no sé qué efecto tenga esto en mí, pero seguramente va a tener un efecto en mí, ¿no? El libro estuvo listo pues a finales del año pasado, o sea que ya en estos meses, pues no sé, los cuadros que he pintado probablemente tengan algo distinto, pero no lo percibo claramente. Yo creo que va a tener que ser poco a poco, ¿no? A poco. Y lo que sí quiero hacer, y está en mis planes, es que me den una beca
para trabajar en París. La Ciudad de las Artes tiene talleres de pintores y me dieron un taller durante 6 meses y la Ciudad de París me dio una beca durante 2 meses. Entonces, pues pienso estar fuera y trabajando en París, que tanto me gusta la luz y los museos, ¿no? Sí. O sea, aquí si quieres ir a ver un muy buen cuadro, pues tienes que ir a Nueva York. Sí. ¿No? Ya agarras o te vas caminando y llegas al Louvre y puedes... Ese contacto continuo con los grandes maestros me es muy estimulante, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, pues no sé, esos son los planes inmediatos. Claro. Pues El año que entra, unos meses en París. Te deseamos todo el éxito. Muchas y nos gracias. encantó estar aquí contigo. Muchas gracias. Hoy Luz y yo hemos tenido la oportunidad de conocer a Pedro Diego Alvarado, un pintor cuya obra vive un momento de reconocimiento y valorización que la coloca como una de las más importantes en el mapa de la pintura contemporánea mexicana. Y a ustedes, amigos, los espero la próxima semana en otra emisión más de Luz y yo. Hasta pronto.